Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo turco, un tema que ha dejado a muchos seguidores preguntándose qué está pasando detrás de las cámaras. El título ya nos da una pista: Kerem Bürsin arruinó la carrera de Hande Erçel. El gran secreto. Vamos a desentrañar esta intrigante historia, analizar los posibles factores y sopesar las opiniones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de este misterio. La pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel conquistó el mundo con su química en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoció internacionalmente. Su relación en pantalla se trasladó a la vida real, y por un tiempo, fueron la pareja de moda, adorada por millones de fans. Parecía que el cielo era el límite para ambos, pero como suele ocurrir en el brillo y la sombra del estrellato, las cosas toman giros inesperados. La pregunta que resuena es, ¿pudo la relación o la forma en que Kerem Bürsin manejó ciertos aspectos haber afectado negativamente la trayectoria profesional de Hande Erçel? Es una pregunta delicada, llena de especulaciones y análisis de fans, y es justo eso lo que vamos a explorar hoy. Hay quienes argumentan que la intensa atención mediática que rodeó a la pareja, especialmente durante su relación, pudo haber eclipsado la carrera individual de Hande. Cuando dos estrellas están tan unidas en el ojo público, a veces la narrativa tiende a centrarse en la pareja como una entidad, y no tanto en los logros y proyectos personales de cada uno. Se dice que las oportunidades que se le presentaron a Hande después de Sen Kalkam no alcanzaron la misma magnitud o el mismo impacto que se esperaban, considerando su gran talento y popularidad. Podría ser que ciertos proyectos se sintieran como una continuación predecible del fenómeno Sen Kalkam, en lugar de un paso audaz hacia nuevos horizontes. Otro punto de discusión gira en torno a las decisiones de carrera. Se rumorea que Kerem Bürsin, siendo un actor con una visión clara de su camino profesional, pudo haber influido, directa o indirectamente, en las elecciones de Hande. Quizás se priorizaron proyectos que ambos pudieran hacer juntos, o se rechazaron oportunidades individuales por razones que solo ellos conocen. Es importante recordar que en cualquier relación, las decisiones a menudo se toman en conjunto o al menos se discuten. Si Kerem, como pareja y colega, tenía una estrategia particular para su propia carrera, es plausible que esto se haya extendido a las conversaciones sobre el futuro de Hande. Sin embargo, esto es pura especulación, y es crucial mantener la objetividad. Además, la dinámica de la fama puede ser implacable. Las expectativas del público y de la industria son altísimas. Después de un éxito arrollador como Sen Kalkam, la presión para mantener ese nivel o superarlo es inmensa. Si las carreras de ambos no despegaron de la manera esperada después de la serie, se empiezan a buscar explicaciones, y es fácil que la sombra de la relación o de la influencia de uno sobre el otro aparezca en el debate. Algunos fans sugieren que Kerem, al ser un poco más experimentado en la industria en ciertos aspectos, pudo haber guiado a Hande hacia ciertos caminos que, con el tiempo, no resultaron ser los más beneficiosos para su crecimiento individual. Por otro lado, es fundamental considerar el contexto y la naturaleza de la industria del entretenimiento. La carrera de un actor es una montaña rusa de altibajos. El éxito de un proyecto no garantiza el éxito de los siguientes. La elección de proyectos, la química con los coprotagonistas, la calidad del guión, la dirección, e incluso el momento del lanzamiento, son factores cruciales que escapan al control total de un actor. Si Hande Erçel ha tenido proyectos menos exitosos o que no han generado el mismo revuelo que Sen Kalkam, esto no necesariamente significa que su carrera haya sido arruinada. Podría ser simplemente una etapa, una serie de elecciones que retrospectivamente quizás no fueron las óptimas, pero eso es algo que solo ella, y quizás su equipo, pueden evaluar. También debemos tener en cuenta que Hande Erçel es una artista en constante evolución. Ella ha demostrado su versatilidad y su deseo de explorar diferentes géneros y roles. Es posible que ella misma haya buscado proyectos que le permitieran salir de su zona de confort, incluso si eso implicaba un riesgo de no alcanzar el mismo nivel de popularidad instantánea que tuvo con Sen Kalkam. El desarrollo artístico AM. Enudo implica tomar riesgos y aprender de la experiencia.
La búsqueda de roles más desafiantes y complejos puede llevar tiempo en ser reconocida y valorada por el público y la crítica. Además, el mundo de las redes sociales y la prensa del corazón a menudo amplifica las narrativas, creando historias que pueden o no reflejar la realidad. Los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente y a veces, una simple coincidencia o una interpretación errónea pueden generar un gran debate. La relación entre Kerem y Hande fue objeto de un escrutinio público extremo, y cualquier pequeña señal o comentario podía ser magnificado hasta convertirse en una gran noticia. Consideremos también el lado de Kerem Bürsin. Él es un actor con una gran ambición y un deseo de construir una carrera sólida y duradera. Es posible que sus propias aspiraciones profesionales hayan dictado algunas de sus decisiones, y que estas decisiones hayan tenido un efecto colateral, ya sea intencional o no, en la dinámica de pareja y en las oportunidades de Hande. Sin embargo, atribuirle a él la responsabilidad exclusiva de un supuesto detrimento en la carrera de Hande sería simplificar demasiado una situación compleja. En este tipo de análisis, es crucial distinguir entre la influencia y el control. ¿Kerem tuvo influencia en las decisiones de Hande? Es muy probable, como en cualquier relación cercana. ¿Tuvo control total sobre su carrera, dictando cada paso y arruinando sus oportunidades? Eso es una afirmación mucho más fuerte y difícil de probar. La autonomía profesional de un actor es un factor fundamental. Pensemos en la posibilidad de que tras el fin de su relación, la dinámica cambió y esto pudo haber afectado la forma en que percibían y abordaban los proyectos futuros. A veces, cuando una pareja de la pantalla rompe en la vida real, el público puede reaccionar de manera inesperada a sus proyectos individuales, o las oportunidades de trabajar juntos, que antes parecían probables, desaparecen. Esto podría haber limitado las opciones para ambos. Otro aspecto a considerar es la imagen pública. La forma en que una pareja se presenta al público, y cómo maneja su vida personal en relación con su vida profesional, puede influir en las percepciones de la industria. Si hubo algún tropiezo en la forma en que manejaron su relación pública, o si hubo percepciones negativas hacia uno de ellos, esto podría haberse repercutido en la otra parte. Es también importante recalcar que Hande Erçel sigue siendo una figura muy popular y querida. Sus seguidores continúan apoyándola incondicionalmente. Incluso si sus proyectos más recientes no han alcanzado el mismo pico de popularidad que Senkalkam, eso no significa que su carrera esté en declive. La industria del entretenimiento es dinámica, y las carreras de los actores son fluidas. Lo que hoy parece un bache, mañana puede ser el preludio de un gran resurgimiento. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem Bürsin arruinó la carrera de Hande Erçel? Basándonos en la información disponible y en un análisis objetivo, la respuesta es que es una afirmación muy fuerte y difícil de sostener con pruebas concretas. Es más probable que haya habido una interacción de factores, la intensa presión mediática, las decisiones de carrera tomadas en conjunto o influenciadas por la relación, las expectativas de la industria tras un gran éxito, y la propia evolución artística de Hande. La influencia de Kerem pudo haber existido, pero arruinar una carrera implica un daño definitivo, y hasta ahora, Hande Erçel sigue siendo una actriz talentosa y popular con un futuro prometedor. Quizás el gran secreto no sea una confabulación para perjudicar a Hande, sino más bien la complejidad de las relaciones humanas y profesionales dentro de una industria tan exigente como la del entretenimiento. Las decisiones que se toman, incluso con las mejores intenciones, pueden tener consecuencias inesperadas. Y a veces la narrativa que construimos sobre las vidas de las celebridades está más basada en la especulación que en la realidad. En resumen, hemos explorado la intrigante pregunta sobre si Kerem Bürsin pudo haber afectado la carrera de Hande Erçel. Hemos analizado la influencia de la atención mediática, las posibles decisiones de carrera conjuntas, las presiones de la industria y la naturaleza dinámica de la fama. Si bien es plausible que la relación haya tenido algún tipo de influencia, la idea de que Kerem arruinó la carrera de Hande es una afirmación contundente que carece de pruebas definitivas. Es más probable que se trate de una compleja interacción de factores que forman parte del viaje profesional de ambos. Hande Erçel sigue siendo una artista con un gran potencial, y su carrera continuará evolucionando. Agradezco enormemente su tiempo y su atención en este vídeo. Espero que hayamos podido arrojar algo de luz sobre este tema y que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo una influencia significativa?
¿O consideran que las carreras de los actores son puramente individuales? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de nuestra comunidad. Haciendo clic en ese botón rojo y activando la campanita nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.